Vamos a continuar en esta noche, salud, con el último punto. Bueno, no creo que lo pueda terminar porque vamos a ver por lo menos qué tenemos en el folleto. ¿Quién me quiere leer la parte esa del folleto en esto que nos toca hoy? No, porque nosotros quedamos aquí. Esta es la parte. Entonces, vamos a leer esta parte, esta, uno, dos, nada más. Así, ahí. Lectura bíblica, Ya. sí. No, Lectura bíblica. no se oye, Huguito. Patri. Ok. ¿Cómo tratar al cristiano que peca? 1. 2. Sembrar para el espíritu. 3. Manifestando la espiritualidad. 4. La base de la verdadera espiritualidad. Ahora sí, empezamos materia. 1. ¿Cómo tratar al cristiano que peca? Los versículos del 1 al 6 nos dicen la manera de tratar a los hermanos cristianos que pecan. El creyente espiritual, es decir, aquel en que se manifiesta el fruto del Espíritu y a quien el Espíritu está santificando en experiencia, recibe instrucciones sobre cómo tratar al creyente que ha pecado. La restauración de tales hermanos que pecan debe hacerse con humildad y fidelidad, comprendiendo que cada cual tiene alguna carga que llevar. Entre paréntesis, la ley de Cristo. La ley es la ley del amor al prójimo. También se recomienda aquí que el hermano que enseña debe ser apoyado financieramente por el que se beneficia con su ministerio. Parte 2. Sembrar para el Espíritu. En los versículos del 7 al 9, el apóstol Pablo ilustra la nueva vida en Cristo, valiéndose de la figura del agricultor. Caminando en el Espíritu implica una inversión constante y consciente en aquellas actividades que resultan en un crecimiento espiritual. 6, 7 y 9 versículos. Todos los agricultores saben que si uno quiere una cosecha de fruta, sería mejor que empecemos por sembrar. El engaño es fácil para el creyente, por lo tanto, no debemos olvidar que la ley es inevitable de la siembra y la cosecha. Se aplica al creyente, sea espiritual o carnal. Debido a esto, el creyente no debe, por lo tanto, de cansarse de la obra de la fe, pues segará en el tiempo de la cosecha, si no desmaya o desespera. Es decir, si no cede ni se desgasta espiritualmente. Caminar en el Espíritu implica cultivar una actitud de dependencia en Cristo. Muy bien. Creo que esos son los dos puntos que vamos a tocar esta noche, si el Señor nos da vida. Sobrellevar las cargas de otros hermanos, lo que quiere decir es que hay que restaurarlos cuando pecan. Lo segundo, sobrellevar las cargas unos y otros, tiene que ver con que se indica la responsabilidad de los miembros del cuerpo que se preocupan unos por otros, según lo que el apóstol también habla en 1 Corintios 12:25, y que no pueden ser indiferentes cuando algún hermano sufre física o espiritualmente. Dice el apóstol, empezando en esto, sorprendido en alguna falta. Esa palabra sorprendido dice que se escribe o es traducida como prolambano. Más bien, prolambano es traducido como sorprendido. Es decir, estamos hablando de alguien que ha sido atrapado en una falta. Cuando leemos Gálatas 6:1, ¿qué dice? El significado no es el de detectar a la persona en el acto mismo, sino que esta persona sea sorprendida por el pecado al no estar vigilante. ¿Qué dice Gálatas 6:1? Ok, así que se entiende que la palabra, ¿verdad? La palabra
que se está citando con respecto a sorprendido, prolambano, es ser atrapado en una falta. La Escritura a nosotros nos enseña entonces que debiéramos comprender que si yo soy sorprendido en una falta o alguien es sorprendido en una falta, nosotros necesitamos hacer algo. Es lo que el apóstol Pablo a nosotros nos recomienda, que nosotros debemos de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Ahora, igualmente, la Escritura a nosotros nos dice como una responsabilidad, porque sería muy fácil solamente que alguien diga, bueno, es que si yo entonces caigo en el pecado, soy sorprendido en el pecado, que me restauren. Pero la Escritura a nosotros nos enseña que nosotros debemos de huir del pecado. En Primera de Corintios capítulo 6 verso 18, en capítulo 10 verso 14 y en Segunda de Timoteo capítulo 2 y verso 22 dice, pero si el hermano, aún el hermano más fiel pudiera tropezar y ser sorprendido por el pecado. Pero ¿qué es lo que la Escritura a nosotros nos enseña, hermanos? Que nosotros debemos de huir del pecado. ¿Qué es lo que estamos poniendo en balance en esta noche? Bueno, que la Escritura en Gálatas nos dice que usted debe ser restaurado si usted es sorprendido por el pecado, pero que también yo debo de huir del pecado. Porque si no sería muy cómodo, ¿verdad? Como que es, bueno, es que como, exactamente, como entonces yo estoy ahí caído en el pecado, entonces ahora ustedes vean a ver qué hacen conmigo. Y no debe ser así. Cuando hablamos en este texto de Gálatas y dice que si hemos sido hallados en alguna falta, ¿verdad? ¿Quién me lo fue el que lo leyó? ¿Cómo decía en ese texto? En el 6.1 y... Ajá. Entonces, esta parte de alguna falta no en algún equívoco insignificante, sino en lo que es el paratoma, es la palabra que es para transgresión. Si usted es hallado en alguna falta, en alguna transgresión, y esto denota una infracción, una desviación de la rectitud y de la verdad. Cuando nosotros vemos esta parte de la desviación en la rectitud de la verdad, es cuando en Mateo capítulo 6, y tal vez alguien que me ayude con Mateo capítulo 6, verso 14 y 15. Capítulo 6, verso 14 y 15, que dice así, ¿cómo? Sí, duro. Es decir, es muy explícito el punto con respecto a esta parte del perdón. Alguna falta, es decir, la parte del paratoma, una transgresión, denota una infracción, una desviación de la rectitud de la verdad. Si alguno es encontrado en esto y no es perdonado, ¿qué dice? Noten esto, hermanos. Uno de los grandes problemas en medio de la iglesia del Señor Jesucristo es este asunto de la falta de perdón. Porque normalmente cuando las personas quedan muy heridas o son muy golpeadas con justificada razón, porque normalmente es casi siempre por una razón justa. Por ejemplo, alguien le hizo un daño, alguien, ¿verdad? Lo golpeó, lo maltrató, lo dañó de palabra, de hecho. Es decir, estas personas y las demás personas, o para la persona que le han golpeado, que le han dañado, que ha sufrido algún abuso, no es tan fácil sencillamente llegar y decir, vea, es que no tengo ningún problema en perdonarlo, ¿verdad que no? Pero es porque nosotros no... ¿Qué pasaría si tomamos en cuenta Mateo capítulo 6, verso 14 y 15? Cuando alguien me hace un daño, cuando alguien me... Y en el momento preciso en el que estoy ahí diciendo, abusaron de mí, me golpearon, me dañaron, me traicionaron, y si yo leo capítulo 6 de Mateo 14, 15, ¿qué debo hacer? Pero esta no es la dinámica de la iglesia, ¿o sí? Bueno, por lo menos yo lo discierno así. Yo lo discierno así.
hay mucho enojo, hay mucha ira. Yo estoy hablando de la iglesia local. Yo estoy hablando del enojo en el cual muchas veces se vive en los núcleos familiares que hay. Si yo pasara aquí en este momento un test, casi estoy por seguro, casi, es más, ni lo paso porque estoy seguro, de que hay alguna situación en el fondo de nosotros que tiene que ver con una falta de perdón. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que esa falta de perdón, porque una cosa es que yo diga, ya yo perdoné, que es lo que siempre se dice. Ya yo perdoné, pero... y agrego, lo que sea. Ya yo perdoné, pero yo con esa persona no vuelvo a andar. El punto está y el debate está en si de verdad eso es perdón. No, ya yo perdoné, pero a mí que ni se me vuelvan a arrimar a pedirme más nada de eso. No, si ya yo perdoné, no tengo ningún problema, pero ojalá que esa persona, ah, yo la voy a borrar de Facebook. No, ya yo perdoné, pero yo mejor no voy a la iglesia porque es capaz que me lo topo o me la topo. Per- no hay perdón. No hay perdón y no solamente es que no hay perdón, hay una raíz, la raíz de la ira. Estamos airados, aunque no estamos pecando. Airados, no pequéis. Pero estoy airado y la ira produce efectivamente aspectos en los cuales, hermanos, a veces nosotros nos somos inducidos al pecado. Cuando la escritura, por ejemplo, a mí me dice, levante manos santas sin ira ni contienda, hay gente que no escatima levantar las manos, aún sabiendo que hay una molestia interna, que no tengo el problema ya con la persona y que yo no la odio, no significa que de verdad yo estoy del todo libre. La libertad, ay, ya cogí por otro lado. La libertad se expresa de otra manera. Es que si yo a usted le presté 1,000 y usted no me los dio, yo me siento muy golpeado y el otro día usted me llega a pedir 1,000, yo le dé 2,000 y no me sienta abusado. Es que si usted me traicionó y usted me fue infiel, es que yo sepa perdonarla y restaurarla y caminar con usted en la dignidad que usted se merece. Pero eso no es verdad. La iglesia usa una palabra que es proceso de restauración. Y mientras eso se va dando, yo estoy pecando, porque yo estoy levantando manos y tengo ira y tengo contienda, porque yo estoy teniendo comunión, ¿verdad? Aunque tenga el enojo ahí por dentro. Entonces, por eso mucha gente en la iglesia está sufriendo de un poco de cosas. Entonces, la manifestación del Espíritu Santo no puede ser. Lo que pasa es que Dios es más misericordioso que todo eso. Pero el diablo nos gana en ciertas partidas. Sí me doy a entender, iglesia. Hay algo que resolver, pero se tiene que resolver. Uno ve a los muchachos, por ejemplo, a los jóvenes, y los jóvenes viven tan enojados con los papás que son capaces de hacer cualquier cosa con tal de mostrar que están bravos, pero como no se les puede decir mucho, error tremendo, es un error. Ahora en la tarde conversaba con alguien con respecto a este asunto. Hay un gran error con respecto al manejo de nuestros hijos. Los hijos están haciendo todo lo que quieren hacer. Nosotros tendremos que darle cuenta a Dios por eso. Pero nosotros pensamos que no es cierto, que es que ya son mayores de edad. Y los hijos, aunque sean mayores de edad, no dejan de ser hijos, fíjate.
Fíjate qué vacilón. Entonces Dios no le va a decir, disculpe, es que tenía 18 años, Señor, disculpe, pero vea, cumpliendo 20, no, es su hijo, es mi hija. Ah, es que tiene 21, es su hija, nunca dejó de ser hijo. Esto, yo no quiero escarbar mucho, pero esto está trayendo toda una situación a la iglesia, y estoy hablando de la iglesia local. Yo no me voy a meter con otras congregaciones. Entonces uno mira en el patrón de conducta de mucha gente. ¿Usted cree que hay mucha gente que no viene a la iglesia? Yo le voy a decir por qué. Están enojados con Dios, porque las cosas no les están saliendo. Entonces le echan la culpa al trabajo, y le echan la culpa a la economía, y le echan la culpa a las presas, y le echan la culpa a la lluvia, y le echan la culpa al cansancio. En el fondo hay un problema que si usted y yo no lo sacamos, usted y yo seguimos dando tumbos en la vida. Entonces es muy fácil ver a los hijos decir, es que tengo mucho que estudiar, es que estoy en exámenes. ¿Y qué? Es que estoy en exámenes, ¿sabe qué significa? Yo les conté cuando yo descubrí, cuando Rebeca me decía, ya voy. Sí, les he contado, ¿verdad? Yo descubrí, ya voy. Era, ya voy. Y hasta el tiempo me dije yo, ya voy. Es ya voy. Entonces hoy nuestros hijos tienen muchas cosas a las cuales ellos dan preferencia porque están enojados, porque están molestos, están airados, están tan enojados. Vea que si están enojados, que tienen capacidades tales como destruirse, conductas autodestructivas, tales como, y voy a contarles a ustedes para que ya digan, hombre, mejor no voy a ese taller. Pero les puedo enumerar un montón, no solo de los hijos, de la gente grande, de los adultos. Cuando usted oye a una persona hablar y decir, no, qué pereza, es que es lo mismo. A mí me va a perecer a la iglesia, es la misma cosa. Ya eso yo lo sé. O cuando la gente dice, estoy cansado, qué pereza. Esa pereza tiene un nombre. En lo profundo, en lo interno, la gente está enojada. Y si esto lo trasladamos de aquí afuera, usted ve la gente manejando, vea si usted manejando para que vea que enojados. Cuando usted está enojado, cualquier cosa le molesta. Está bien, pero aquí está, restaurarle, es lo que dice. Pablo habla de restaurarle. ¿Qué hacer? Restaurar y no amputar como si tuviera una gangrena. Es decir, como es posible que algún miembro la tenga, según 2 Timoteo 2:17, que alguien me busque ese texto. Pero Pablo no habla de los tales. En Gálatas 6:1 la palabra restaurar viene de la palabra catartizo, remendar, equipar completamente, se traduce en restaurarle en Gálatas 6:1. Es decir, hay que restaurarle. Poco hacemos con la crítica, aunque decimos que son crítica constructiva, ahí le agregamos eso. Crítica es crítica. Como buenos ticos le metimos constructiva para que no suene tan raro, pero crítica. Sí, por favor. Himineo incera. Qué bueno, suena bonito, Iris. Hermanos, entonces, metafóricamente, la restauración por parte de los que son espirituales de uno que ha sido sorprendido en una falta, siendo que el tal es como un miembro dislocado del cuerpo espiritual. Nosotros, por ejemplo, sembramos esa responsabilidad o creemos que la responsabilidad de la restauración en la iglesia es del pastor o es de los líderes. Nosotros ni por aquí nos pasa a veces decir, qué raro, porque este hermano no está. ¿Qué le habrá pasado a tal hermana? ¿Qué le habrá pasado a tal hermanito? Porque no nos sentimos como que es un asunto de que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Casi siempre pensamos que les toca a otros.
Tenemos nosotros, hermanos, que empezar a entender que esto no es así, que la restauración es un asunto que a nosotros nos corresponde. Empezando primero por nosotros. Nosotros debemos ser restaurados. Yo no estoy diciendo que usted tiene que ser salvo, yo estoy diciendo usted tiene que ser restaurado. Porque una cosa es que usted sea salvo y otra que usted sea restaurado, hermano. Amén. Porque cuando nosotros somos salvos, a veces venimos con muchas cosas. Y yo no estoy hablando tampoco de un tema de sanidad interior. Yo estoy diciendo una restauración conforme el Espíritu Santo, hermanos. Yo no sé, a mí vea cómo me ha golpeado estos 21 años. Me tienen, pero es que me tienen, porque la gente a veces no, por ejemplo, allá les dije el domingo, ya vieron las cortinas, les gustó. Y alguna gente decía, ¿cuáles? No pudieron verlas, nunca las pudieron ver. Yo digo, ¿cómo no las ven? Si ahí están. Pero si usted no las puede ver es porque hay algo que está mal en usted, hermano. ¿Verdad? No, ahí están. Lo que pasa es que... hay que ponerlo. Pero si alguien después... por fe. Porque hay hermanos que han visto ya las cortinas y ayudaron y dieron. Hay gente que ha visto, pero muy pocos, casi ninguno, como solo uno, pero ¿qué importa? Eso me satisface a mí. Hermanos, ¿qué hacer? Restaurar, no amputar. Este es el punto. Nosotros necesitamos entender este asunto de restaurar. Yo tengo que entrar en la consideración de restaurar, porque es que nosotros nos esforzamos aquí como iglesia para que usted pueda venir un domingo, un martes, un viernes, que venga al grupo de las mujeres, porque nosotros logramos entender que este es un medio por el cual nosotros podemos restaurar, hermano. ¿O usted no sale aquí satisfecho? Yo estoy seguro que muchos que vienen muy cansados de trabajar salen por lo menos con algo ahí en su corazón y pueden decir, bueno, qué dicha. Después de 20 bostezos, por ejemplo, ya salí en algo me quedó en mi corazón. Hermanos, no trabajen tanto, ustedes están trabajando demasiado. Están trabajando mucho para dejarle la plata a quién. Ojalá que me la dejen a mí, tómenme en cuenta en el testimonio. Restaurar. Porque si se murió es que algo le pasó, ¿o no? Bueno, también la forma en que nosotros no, ¿verdad? Nos morimos en cualquier momento. Pero a veces en el cuerpo de Cristo, por cierto, en ese taller vamos a hablar, no sé si ustedes conocen cuántas formas de suicidio hay, pero en este taller vamos a descubrir las formas de suicidio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un suicidio que es el suicidio espiritual, en el cual la iglesia entró y hay mucha gente suicidándose espiritualmente, ¿verdad? Que piensan que son de Cristo, pero no. No, es decir, piensan que son de Cristo porque están en medio de una iglesia, porque están haciendo algo, pero no. El suicidio es como, esa parte del suicidio espiritual tiene que ver con que al final yo siento o pienso que esa es mi salida o mi solución, pero no es verdad. El que se suicida es que no tiene ganas de morirse, es que tiene miedo de vivir. Y a veces el suicidio espiritual pasa así, hermanos. Hay gente que piensa que es estando o haciendo algo, pero que en el fondo y en lo profundo de su corazón no vive con Dios. No sabe porque piensa que lo que está haciendo es correcto. El que se suicida naturalmente piensa que esa es la salida, ¿cierto? Siempre eso es lo que piensa. Inclusive algunos tienen el cinismo de dejar una carta para seguir culpando a la gente que lo dejó morirse. Para eso la dejan. Es lamentable, ¿por qué? Porque al final la responsabilidad de nosotros de restaurar tiene que ver con otra cosa. Yo tengo que restaurar, pero usted tiene que dejarse restaurar, hermano. A los hijos nosotros les decimos qué hacer, pero los hijos no quieren hacerlo. Entonces, no me puedo sentir culpable de lo que mi hijo o mi hija no quiera hacer, hermano. Pero yo no debo de dejar de hacer lo que tengo que hacer. Por ejemplo, y es un tema de una reunión en la tarde,
no tiene nada que ver con ustedes. Pero yo con estas personas yo les decía, no, a los hijos, yo les exijo estar en iglesia. Yo les exijo estar en iglesia. Ah, entonces la contraparte me decía, no, a mí me tuvieron y era así, estinado de la vida, porque era carne, no solo algunas que le gustaban, porque le gustaban, pero al final hay un fruto. Entonces usted tal vez me puede decir a mí, es que pastor, no se puede obligar a un muchacho. Entonces no le dé ni costra, no le dé nada. Si vive, entonces no le dé comida, no le dé techo, no le pague el estudio, no le dé nada. Trátelo como bastardo si no quiere ser su hijo. ¿Por qué quieren ser hijos para que les dé comida y les dé todo? ¿Y por qué no quieren ser hijos cuando les digo vamos para la iglesia? Cuando les estoy buscando el mismo beneficio. ¿Cómo se llama la obra? No, es que ahí está, es la conveniencia que nosotros hacemos. Pero ¿por qué nosotros los papás somos así? Porque yo estoy incluido. Yo le decía a esta persona, yo estoy incluido porque yo tengo una hija. Yo estoy incluido porque yo también vivo las cosas que todos los papás vivimos, ¿verdad? Aunque nosotros somos una familia casi normal. Y circunstancias y tengo que tomar decisiones y tengo que emparejarme y tengo que plantarme en mi cosa, en mi decisión. Y se hace. Y si no se hace, lo que esté flojo que se caiga. Porque yo tengo una responsabilidad más allá del asunto que la psicología nos ha querido enseñar. Y que nosotros aquí no se negocia. Aquí como política de iglesia, como política del kinder, aquí no se negocia. Que se va a negociar con un mocoso que se va a negociar con un chiquito con una muchachita de 20 años. ¿Qué se va a negociar cuando todavía depende de mí? Es decir, usted negocie conmigo cuando usted viva y tenga los medios y las formas y usted se maneje solo en la vida. Entonces negociemos, porque usted puede hacer lo que usted quiera, porque usted tiene, pero así somos, hermanos. Y esto es lo duro y lo lamentable, porque a la iglesia de Jesús, y yo lo digo con mi corazón, para que ustedes vean que entro también en el tema de por qué el taller, lo digo dolido, porque yo también me duelo, porque entonces yo también me enojo. ¿Sí? Entonces necesitamos resolver. ¿Cuántos van a venir al taller? Bueno, solo a ustedes les voy a contar porque ya casi me lo tiré todo. Pero es verdad, hermanos, y estas cosas, yo sé que existe la individualidad del grupo y del núcleo familiar. Existe. Y cada familia hace como quiere hacer dentro de sus cuatro paredes. Y ustedes lo hacen porque ustedes piensan que esa es la forma. Pero cuando nosotros vamos a las escrituras, esa es nuestra fuente, hermanos, las escrituras. No deje de congregarse, pero dígale usted a la gente eso. La gente dice, no, es que me da mucha pereza, es que yo vivo muy largo, es que está haciendo sol, es que está haciendo luna, es que. Entonces usted no les está diciendo, vengan a verme, usted le está diciendo, cumpla con lo que la escritura dice. Pero estamos tan enojados que le decimos, Dios a mí no me obliga, Dios me invita. Es verdad. Y Dios no te va a sacar del reino para que no vengas a la iglesia el martes. Pero usted y yo podemos hacer un cúmulo de algunas situaciones, hermanos, por estas causas que al final vamos a tener un problema. Y yo lo sé. Y yo lo sé, hermano. Porque yo le decía a esta persona en esta reunión de la tarde, yo le decía, yo soy el resultado y el producto de algo. A mí nunca me obligaron a ir a mí, es más, ¿sabe qué me decían a mí? Si me llevaban a la iglesia, salían todos los santos en carrera y por eso mejor no me llevaban. Entonces, a mí no me llevaban, pero yo fui el producto de eso.
Pero los que obligan a ir a la iglesia también son el producto de algo, hermano. Y esto no está escrito en piedra. Esto que yo estoy diciendo, otra vez, los núcleos familiares se manejan de diferentes formas. Y lástima que al pastor no lo dejan entrar ahí. Al pastor no lo dejan entrar, hermanos. Hay casas, ustedes pueden decir, no, pastor, vaya a mi casa y todo, pero vaya y coma callado. Échese una oración y hasta luego. Porque cuando usted toca estos temas, usted... No, pero es lo que dice Alcira. Otra vez, es que vean, hermanos. Somos personas que también Dios nos ha hecho personas de costumbre. Y la costumbre es parte de algo con lo que Dios trabaja. Ve, hermano, yo conozco una situación de una persona que está tratando de... Hola, hola. No, ella no puede estar viniendo por una situación muy particular familiar. Ella conversó conmigo y me dice, no, yo tengo que ver dónde busco, porque yo tengo que congregarme. Y de verdad corre a hacerlo. ¿Por qué? Porque al final ese es el punto. El punto es que también nosotros, dentro de la parte de la costumbre, nosotros adquirimos ciertas cosas que son útiles para la vida. Cuénteme una cosa, ¿a quién así, sinceramente, le encanta lavarse los dientes? Casi, casi es como que pereza, todavía me tengo que lavar los dientes. Es más o menos, ¿verdad? Pero digo, usted sabe que tiene que hacerlo y la fuerza de la costumbre y a veces el tema de la vida, de la verdad, usted dice, "Ey, sí, pero no es como que todo el mundo dice, wow, estoy esperando el momento en que llegue la lavada de dientes. Imagínese. No, no, ¿verdad? Pero, ¿verdad que, hermanos? Es otra vez, la costumbre nos favorece en alguna medida. Es lo mismo, es hábito. Pero igualmente hay otra, la otra contraparte, como para hacer uno razonable este tema, ¿verdad? El otro punto es cuando a usted los chicos parecen árbitros y no le sacan la tarjeta roja, no, le sacan la cédula y le hacen así. Y ya soy yo tengo cédula. Y usted dice, porque igualmente tampoco uno logra ser un déspota y que le pueda decir a sus hijos, como usted no va a la iglesia, usted se va de la casa, ¿verdad? Esa no es la realidad. No, esa no es la realidad. Ese es el tema y el gran tema de conversación, que no todo mundo está dispuesto a manejarlo porque es muy difícil, es muy rudo, es muy fuerte, hermanos. Por eso, si el muchacho no quiere, uno tiene, por eso ahí es donde está el punto. Yo no digo negociar, uno tiene que entender como papá y como mamá que si el muchacho no quiere y se apegó a eso y le sacó a usted la tarjeta roja o le sacó, sencillamente usted tiene que entender que usted tiene una lucha que dar a nivel espiritual demasiado ruda y dura, hermanos. Sí, claro, porque yo no voy a dar por vencido, pero igualmente otra vez el asunto de la obligación en ciertos tiempos, vean, hermanos, porque yo pienso de esto después de 18 años arriba. Antes yo pienso que los muchachos todavía pueden ser muy manejables desde aquí, pero ninguno de ustedes, hermanos, y no se engañen, ninguno de ustedes me va a invitar a su casa a hablar de esto, porque esto es molesto, le molesta a ustedes y le molesta a sus hijos. Y nadie lo quiere, nadie quiere un pastor en la casa hablando de eso, ¿verdad? Entonces, al final yo lo digo desde aquí, pero usted tiene que vivirlo y hacer como usted cree que sea. Tampoco yo me estoy poniendo como el ejemplo. Yo tengo situaciones también de convicciones, de formas, de trabajo, ¿verdad? Y contamos, yo por la misericordia de Dios, contamos con una chica dentro de todos los parámetros, ¿verdad? Bastante bien. No, no es todo el ejemplo, porque es una muchacha, porque es una persona, porque es un individuo, porque falla, porque se enoja, porque grita, porque dice, porque tiene su forma de pensar y los muchachos ahora tienen una forma de pensar impresionante que a la mayoría los ha mandado a la cárcel. Ajá. Estoy trabajando con un grupo de muchachos y ellos son muchachos, no son maleantes, hermanos. Tuvieron situaciones
permisivas dentro de su núcleo familiar y hoy están en la cárcel. Su soberbia, su enojo, el resultado de la violencia tan espantosa y el a veces querer probar y escapar en medio de sus cosas. Muchachos que de colegio. Eso es algo pavoroso y espantoso. Pero otra vez, hermanos, yo lo digo desde aquí, hablando de la restauración. Yo lo digo desde aquí y usted, yo lo sé, usted nunca me va a invitar a eso, a su casa. Usted me va a invitar a otras cosas a su casa, pero al menos hablar de eso. Y si uno es medio inteligente, uno sabe que a nadie lo va a invitar a uno a la casa a hablar de eso. Pero, y aún en iglesia no se recibe, hermanos. Aquí en este contexto donde estamos, si uno dejara, si fuera un tiempo de expresión, yo le cuento que aquí hay algunos que no están nada de acuerdo en todo lo que yo he dicho y a punto de irse de la iglesia. Porque hay cosas que no gustan, ¿verdad? Entonces, a mí me toca decirlas. Usted tiene que pesarlo en el espíritu. Si es del espíritu, lo toma, si no, no. ¿Y por qué estoy así? Porque seguro estoy, yo le dije, me entraron duro los 21. Dicen que eran los 40, que uno le da una cosa, a mí a los 21. Los 21 me han entrado y me han entrado de forma fuerte. Sí. Pero tenemos que resolver el asunto. ¿Cómo vamos a restaurar nuestras familias si nosotros no estamos dispuestos a sacar lo que hay en nosotros? Hay algo que no está bien en nosotros, hermano. Hay algo porque al final uno, ¿por qué me cuesta? ¿Por qué nos cuesta tanto las cosas que traen glorificación a Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto estar en los lugares en donde son espacios de crecimiento? ¿Verdad? Y usted podría decir, esos son para los que no vinieron. Sí, a eso les estoy hablando. Ustedes solamente escuchen como buenos testigos. Pero es verdad, hermano, cuesta. ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué nos está costando tanto aquellas cosas que traen beneficio? Y yo lo puedo decir desde aquí, desde la óptica espiritual hasta la parte natural. Levante la mano a quienes les gusta hacer ejercicio. Le cuento, usted lo hace porque al final usted dice, ni modo, me toca. Pero usted va arrastrado, hermano. Cuando usted toma la disciplina, ¿yo cuánto tengo de hacer ejercicio? Mucho rato. Y me cuesta, y yo no he parado, porque no puedo parar. Porque es parte de lo que yo me he comprometido con Jesús. Porque ya guapo soy, entonces no es por eso. Ajá. Pero la parte, ¿quién debe hacerlo? Alguien levantó la mano. ¿Quiénes deben hacerlo? No sé quién es. Sí. Ese es el punto de restaurar, porque uno se da cuenta, esta persona me decía muy atinadamente, es que lo que pasa es que yo no quiero que mis hijos pasen por donde yo pasé o que le pase lo que a mí me pasó. Eso es verdad. Entonces lo que pasa es que los hijos lo miran desde otra óptica y los hijos aprovechan mucho este espacio. Que es verdad, de sí, claro, y si yo no veo a mi papá orar, ¿qué me va a decir que va a llorar? O si yo no veo a mi papá, yo veo a mi papá gritar, ¿cómo me dice que no grite? O si yo veo a mi papá golpear, ¿cómo me dice que no golpee? Es decir, es muy rudo esta parte, hermanos. Eso es otra parte de la verdad que, va a seguir con el taller. No, esto tiene uno que asumirlo de una forma, porque muchas veces el punto no está en, hay muchas cosas, pero vamos, yo creo que tener tiempo. Tal vez si el Señor no me da vida, porque el hombre que salió a trabajar llegó muerto. Bueno, ¿quién? ¿Perdón? No, sí, vamos a promocionarlo. ¿Quiénes, quiénes deben hacerlo? El verbo es plural y se refiere a los espirituales. ¿Quiénes deben restaurar? ¿Quiénes deben hablarle a los hijos? Los espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Pablo acaba de escribir el fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23. Desde luego los espirituales son los que llevan el fruto del Espíritu, los que están llenos del Espíritu, según Efesios 5, 18. Entonces, ¿quiénes son los que van a restaurar a la familia? ¿Quién va a restaurar la iglesia? ¿Quién va a restaurar los núcleos familiares? Los espirituales. Entonces, nosotros tenemos que entender quiénes son los espirituales, hermanos. ¿Quiénes son los espirituales? Pablo les dice a los corintios, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros
celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales? ¿No os conviene resultar frecuentemente en la lista de las obras de la carne? Y usted empieza a encontrar en la lista de las obras de la carne un montón de cosas. Ahora, la llamada de atención para nosotros en medio de la iglesia y como padres y como iglesia y como hijos es: tenemos una responsabilidad. La responsabilidad es ser restauradores. Pero para ser restauradores necesitamos ser espirituales. Y no porque yo me haya equivocado durante todo el resto de mi vida y ahora quiera rectificar, yo siga siendo un carnal. No, llega un momento donde yo decido por Cristo, yo me inclino a sus pies, me arrepiento y ahora soy la nueva creación, una nueva criatura, y ahora tengo la autoridad para poder decirle a mi hijo: claro, vamos a la iglesia, claro, oremos, claro, ayunemos, claro, porque, claro, los hijos podrán decir: pero es que usted no lo hacía antes. Sí, pero antes no, pero ya lo estoy haciendo. ¿Sí? Y los hijos no dejan de tener razón cuando se sienten afectados por esas conductas que les hemos mostrado o enseñado, porque de una u otra manera uno como papá, sin querer, queriendo, dijo aquel otro, se equivoca. De muchas maneras. ¿Cómo hacerlo, hermanos? Con espíritu de mansedumbre. Es lo que dice el apóstol, es con el espíritu de mansedumbre. ¿Cómo? El espíritu de mansedumbre es un fruto del espíritu. La palabra mansedumbre significa la completa humildad delante de Dios y su palabra. Los mansos están sujetos a la corrección de Dios y por lo tanto tienen paciencia con sus hermanos caídos. Nosotros tenemos mucha gente caída en medio de la iglesia. Nada hacemos con cortarla, nada hacemos con señalarla, con criticarla. Los muchachos viven su forma, no podemos criticar, tenemos que ver cómo restauramos. Usted y yo vivimos nuestras cosas, mal haríamos con cortarnos, debemos restaurarnos. Amén. Restaurando el muro. Digo yo, valga el anuncio. Entonces, cuando hacerlo, lo hacemos en el espíritu. La persona mansa se enoja cuando debe enojarse, en la forma apropiada y solamente durante el tiempo necesario. Alguien manso es alguien que también se sabe enojar. Como Jesús, como Gerardo. Yo me enojo, pero yo siento, ¿verdad? Modestia incluida, no, aparte, pero yo sé que yo me enojo, pero yo sí sé en mi corazón que Dios ha tratado tanto conmigo y no que no me equivoque, pero yo siento a veces que yo soy manso, yo sé que me enojo y me enojo en un momento y paro. Eso es pura gracia y misericordia de Dios, porque en otro tiempo, hoy ustedes no me conocían, ni me hubieran querido conocer. Hermanos, entonces la mansedumbre es lo opuesto del orgullo y la arrogancia. Acompaña a muchos textos la humildad. Efesios capítulo 4, verso 2, Colosenses 3:12. Son aspectos que la Escritura a nosotros nos enseña. El espíritu de mansedumbre es necesario para aprender. Hermanos, mansedumbre. No es que a nosotros nos han pasado cosas muy difíciles y muy feas, y no es tan fácil sobrellevar y sobrevivir a cosas. Por ejemplo, hermano, es que una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Por ejemplo, uno piensa en personas y uno dice: es que qué difícil. Por ejemplo, perdón, hermana, si la tomo de ejemplo, a doña Jetsi ha sufrido formas, por ejemplo, digamos, en su núcleo familiar, difíciles y fuertes. Es decir, yo gracias a Dios no lo he sufrido, yo no puedo hablar desde ahí, desde la experiencia de ella, no puedo hablar, gracias a Dios. Y a mí se me murieron mis papás, pero no es lo mismo que se muera un hijo. Porque es muy rudo, porque es muy fuerte, es lo mismo en la situación que ustedes están. Yo tengo una chica de 21 años. El manejo es totalmente diferente a un chico de 14, 15, 16, 17 y a una chica de 17, 14, 15 y otra es distinta ya cuando se nos casaron. Y cuando, ¿verdad? ¿Verdad? Porque siguen siendo hijos y siguen habiendo situaciones. No conviven, los muchachos conviven de formas también distintas. Usted se imagina un núcleo familiar formado por ejemplo, digamos, Carito, Jorge y Patri. Es un núcleo familiar diferente,
Es distinto, eso es un buen rollo, ¿verdad? O otro tipo de núcleos familiares donde, por ejemplo, digamos, bueno, doña Iris y don Gerardo, ya ellos son gente grande, es otra cosa, con una hija grande y ahora el tema es nietos o nietas grandes, es decir, es diferente, es distinto. Ania me decía algo muy atinado, dice, es que qué distinto es el crecimiento de la familia en el campo al crecimiento de la familia en la ciudad. Ese es otro entorno, hermano. Ese es otro rollo. Todos los intereses, los valores, los riesgos que hay aquí. Ania me decía con respecto a eso, y yo le decía, yo peco de sobreprotector en mi núcleo familiar con mi hija porque qué difícil es la situación aquí. Porque en Santa Bárbara yo andaba para allá y para acá, y aquí para allá, y me iba para la poza, y me iba para el potrero, me guindaba, cuando yo llegaba a las 6 de la tarde me dijo, pero ¿a qué horas? ¿A dónde llegó? ¿Por qué viene a esta hora si usted salió de la escuela a las 11? De la escuela se salía a las 11 y yo aparecía a las 6 de la tarde en la casa. Todos los días me pegaban, pero ya yo decía, como me van a pegar, entonces voy a ir a jugar bola, voy a ir a la poza. Y siempre se me olvidaba el bulto en algún lado, en el palo de guayaba lo dejaba guindando. Y la tarea, no tengo tarea, y siempre era mentira, siempre tenía tarea. Y la tarea la hacía pero soplado antes de irme para la escuela. Yo era un amor y me amaban mis papás porque yo era el último que parió la chancha, dijo el otro, el último de la familia, pero qué terrible. Entonces, imagínense ese núcleo familiar de 12 y yo como el presidente de toda la organización. Sí, claro. Los límites era que pasaba, todo el mundo me zampaba, vea, me zampaba mi papá, mi mamá y todos mis hermanos. Todos me daban. Sí, sí, así es, dice la macha. Eso es verdad, cuando uno es el más chiquitillo todo el mundo le pega. Y yo les cuento, es verdad, la gente no cree, pero vea, mi papá me decía, mi papá en un tiempo fue policía, y yo le agarré un odio a los policías. Y yo me peleé con la policía, siempre me peleaba. En esta familia no, en esta familia todo el mundo me daba. Y mi mamá, y yo salía en carrera y me decía, eso es la peor brutalidad que yo he cometido en mi vida. Y decía, se le va a abrir la tierra y yo me paraba. Y cuando sentí el leñazo decía, ¿en qué momento? Un día descubrí que la tierra no se me abría. Mi papá tenía la capacidad, yo digo que es un discernimiento. Él era policía y los mandaban a hacer como un tipo de retiros y eso, así cosas de instrucción, porque era el mandamás. Y entonces iba y me decía, vea, es que quiero retirar la nota, pero mejor te voy a cinchonear, porque yo estoy seguro que esa nota viene mal. El día antes no estaba nada errado. Luego yo le decía, pero después cuando venga no me pegue, cuando vea la nota. Ok, yo era un caso, hermanos, pero a mí me quería mucho la gente, la maestra. Me amaba, esa mujer, nunca se me olvidará, la niña Rosario, me amaba. Y siempre me decía que era un guapo. Yo me hacía un colocho aquí. Hermanos, esta clase hoy ha estado así media rara. Bueno, ¿verdad? De restaurar. Restaurados. Bueno, yo tengo que terminar. Ahí está, sobrellevar y cumplir. Este es un punto, hermanos, de sobrellevar. Soportar una carga, ayudar a otro a llevar una carga. Somos miembros unos de los otros. Y cada miembro padece y los demás también sufren con él. La carga del hermano es muy pesada y lo estaba destruyendo. Eso es lo que Pablo hablaba en el verso 1. Es necesario ayudarle para que pueda vencer sus debilidades. Es decir, sobrellevando
las cargas los unos a los otros, soportar como una carga, ayudar a otro a llevar una carga. ¿Y por qué? Porque somos miembros unos de los otros. Entonces, por eso yo les decía, ustedes seguro no me van a invitar a sus núcleos familiares para que yo toque este tema ahí, pero yo tengo que entender que ustedes tienen una carga y como pastor yo debo de ayudar a sobrellevar esa carga. ¿Cómo lo hago? Orando, bendiciendo, tratando de ver, por ejemplo, digamos, cosas que uno en medio de la iglesia puede hacer. Bueno, vamos a ver cómo hacemos, qué inventamos. Yo por eso voy a jugar, no porque sea un jugadorazo, pero yo voy a jugar y trato de que los chiquillos vayan, y ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo pienso que con eso uno puede ayudar a veces a los papás. Aparte que soy un fiebre y me gusta. Aunque los chiquillos me invitan para que pague los 1,500. Pero ese es el punto, yo tengo que ver cómo hago. ¿Verdad, hermana? Gracias, hermana, así es. Entonces sí, invítenme a sus casas. No tal vez hablar el tema, pero sí me pueden invitar a comer y a almorzar. Ya yo le he dicho, si yo le doy un buen consejo a usted, no trabaje tanto. Voy a terminar con esta parte que es donde los unos y los otros, hermanos espirituales, deben de estar muy dispuestos a sobrellevar la carga del hermano. Si usted quiere saber cuán espiritual es usted tiene que ayudarle a su hermano. Sí, esa es otra vez, hermanos, esas son cosas a subsanar. Porque si nosotros queremos ser restauradores y restaurar, debemos de primero nosotros estar muy claros. ¿Cuál es la actitud de mi corazón? ¿Por qué hago yo las cosas? ¿Por qué me interesa llamar a mi hermano o a mi hermana? ¿Por qué yo quiero que esté? ¿Por qué yo quiero que venga? ¿Verdad? Y por eso yo le digo, no tiene que ser solo un asunto de un pastor, tiene que ser un asunto del cuerpo, porque somos miembros los unos de los otros, hermanos. Bueno, esa es la última filmina que voy a tocar, que está con el verso 6, 7 y 9. Cosechamos lo que sembramos, que es un poco, ¿verdad? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, hermanos. Ajá, ese es el punto en el cual uno tiene que entender que cada uno tenemos que sembrar y que no podemos nosotros, hermanos, Pablo animó a los cristianos a compartir y hacer el bien y les recuerda el principio de la siembra y la cosecha. Hermanos, si el pasado nos ha enseñado algo, es toda esta causa trae su efecto. Es decir, y cada acción tiene una consecuencia. Cuando hablamos de la jardinería, que es lo que Pablo usa ahí, o la parte del sembrar, él está hablando de eso, hermanos. No es verdad, no es mentira. Si usted siembra, usted va a cosechar más de lo que usted sembró. Es solo de lógica, es solo de natural. Usted siembra la semilla de naranja y cuando el palo de naranja sale, ¿cuántas naranjas le echa? Le echa una. ¿Verdad que le echa muchas? Es lo mismo, hermanos, y en el mundo espiritual es lo mismo. Siembre. Y yo no quiero usar este término siempre como un asunto, no, sembremos para la restauración, pero sembremos también para el bien y el ministerio, hermano. Usted tiene su trabajo, Dios le da, de hermano. Eso es también sembrar, Dios no lo va a dejar a usted solo. Cuando usted cosecha, usted va a cosechar de muy buena manera y de muy buena forma. Amén. Bueno, yo quiero disculparme que me salí mucho del tema, pero seguro es porque estoy de los 21. Así es.